Bendiciones hermanos, gracias y paz. Quiero compartir una palabra y pido al Señor que venga a bendecir tu vida espiritual, sea rebosantemente transformada, llena, y que el Señor venga verdaderamente bendecir nosotros por medio de su bendita palabra. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, te bendigo, Señor. Te pido que hable con nosotros por medio de tu bendita palabra. Purifícanos, exhórtanos, enséñanos, edifícanos por medio de tu palabra. Eso es lo que nosotros te pedimos, en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bonito texto que nosotros tenemos delante. Es un pasaje hermoso y a la vez preocupante, porque habla de características propias que la iglesia tiene que tener. Pablo se identifica como un enviado, un que fue separado, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Yo quiero exponer un poco antes eso. Pablo dice que él es llamado a ser apóstol de Jesucristo. Lo que Pablo está enfatizando aquí, él está diciendo que él es llamado a ser apóstol perteneciente a Cristo. En otras palabras, él está diciendo que no está dispuesto a obedecer a nadie en lo que dice respecto a su ministerio. Él está dispuesto a obedecer a su amo, a su Señor. Él no quiere agradar a los hombres en lo que dice respecto a lo que él debía hacer o lo que él estaba designado a hacer. Él fue designado, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y dice que por la voluntad de Dios, lo que él está diciendo es que él pertenece a Cristo, él es un enviado de Cristo por la voluntad de Dios. No fue ningún hombre que le había enviado, no fue ningún hombre que le había levantado, fue pura voluntad de Dios. Y aquí está un secreto, hermano, que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si verdaderamente Dios nos ha llamado para hacer algo en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en su casa, en su iglesia, nosotros tenemos que tener bastante claro a quién nosotros tenemos que honrar, a quién nosotros tenemos que obedecer, a los hombres o a Dios. Pablo dice en Gálatas, él dice que si yo procurara agradar a los hombres, todavía no era siervo de Cristo. Entonces Pablo está diciendo aquí que él estaba dispuesto a agradar a su amo, a su dueño, y él pertenecía a Cristo. Amén. 4 características que Pablo enfatiza en la iglesia en Corintios. ¿Cuál es? Pablo dice en el versículo 2, él dice, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo. Pablo está diciendo aquí que ellos no eran un grupo de personas cualquiera. Él estaba diciendo que el grupo a cual él iba a escribir era un grupo de personas, era parte del cuerpo de Cristo, y ellos pertenecían a Dios juntamente con él. Le estaba diciendo que la iglesia de Dios, perteneciente a Dios, iglesia de Dios. Pablo está diciendo que la iglesia en Corintios no pertenecía a nadie más a menos que a Dios. Es decir,
que si tú verdaderamente has nacido de nuevo, sirve a Dios con todo tu alma, con todo tu corazón, tienes deseo de obedecer al Señor, eres perteneciente a Dios, pertenece a Dios. Vaya donde vayas, no pertenece a nadie más, a Cristo perteneces. Eres propiedad exclusiva de Dios, perteneces a Dios. En primer lugar, Pablo hace resaltar que ellos, los hermanos, estaban en Corintios, pero no pertenecía a Corintios. Me acuerdo cuando el Señor habla que ellos, los discípulos, estaban en el mundo, pero ellos no pertenecían al mundo, ellos pertenecen a Dios. De la misma manera que está aquí, Pablo dice que ellos escriben a la iglesia de Dios que está en Corintios. La iglesia de Dios estaba en Corinto, pero pertenecía a Dios, no pertenecía a Corintios. Es decir, que la iglesia pertenecía a Dios. Ellos eran propiedad exclusiva de Dios. Ellos no pertenecían al gobierno de Corintios. Ellos no eran movidos por las legislaciones de Corintios. Es decir, ellos no deberían ser llevados por las leyes estatales o las organizaciones que violan los principios de su amo. Es decir, que la iglesia de Dios no debe involucrarse con los principios que violan las leyes de Dios. En resumen es eso lo que el Señor está hablando por medio de Pablo a la iglesia de Dios en Corintios y nos habla a nosotros en estos días. Donde estés viviendo, donde vives, donde congregues, donde trabajes, eres propiedad exclusiva de Dios. No debes unirte a nada que viola los principios de tu amo. Perteneces a Dios. Y al pertenecer a Dios, la Biblia dice que Dios tiene celo de nosotros. Él nos quiere tener guardado. No quiere que nosotros nos prostituyamos con nadie más. Tenemos que ser fiel. Él quiere que nosotros solamente tengamos a Él como su amo, como amor principal, que Él sea el objeto de nuestro amor. Eso es el deseo de Dios. Entonces, Pablo está hablando que la iglesia es la iglesia de Dios. La segunda característica, la iglesia está en Corintios. Con eso nosotros podemos entender que aunque la iglesia pertenece a Dios, pero la iglesia está en Corintios. Y el hecho de que la iglesia esté en Corintios nos hace entender de que Dios haya designado un lugar para que su pueblo viva y para que su pueblo dé fruto y para que su fruto permanezca. Lo que el Señor está hablando para nosotros, habló para la iglesia en Corinto, nos habla a nosotros hoy, es que nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, como un pueblo escogido de Dios, nosotros tenemos que dar fruto, tenemos que ser la diferencia donde nosotros estemos. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a Dios. Es imposible que alguien que pertenezca a Dios y que Cristo esté en él, esta persona no dé fruto. No puede ser. Esta persona que pertenece a Dios, que es propiedad de Dios, Él da fruto, hermanos. Él da fruto. A menos que esta persona esté separada de Cristo. Porque la palabra dice, separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Y la Biblia está diciendo que Pablo está escribiendo a una iglesia de Dios que está en Corinto. Y lo que Pablo está diciendo, tenéis que dar frutos. Tenéis que dar fruto, tenéis que hacer la diferencia porque pertenece a un Dios vivo, a un Dios que os compró con sangre. Sois propiedades de Dios.
sois diferente. Eso es lo que el Pablo está hablando para ellos y para nosotros. Eres propiedad de Dios, pertenece a Dios. Ellos son santificados en Cristo. Aquí está una doctrina fundamental que nosotros debemos saber, que nosotros somos santificados en Cristo, somos justificados en Cristo, somos completos en Cristo. Pablo está diciendo que la iglesia de Dios en Corintios, que está en Corintios, ellos son santificados en Cristo. Y cuando Pablo dice que ellos son santificados en Cristo, ellos son apartados en Cristo, ellos son de Cristo, pertenece a Cristo. La cuarta posición característica es llamados a ser santo. No solamente Pablo está afirmando o está diciendo que ellos son santificados en Cristo, que toda la vida pasada que ellos tenían fueron dejada atrás y ahora ellos son santos en Cristo. Es decir, que ahora el Padre, que Dios, que le han comprado y ahora pertenece a Él, le han santificado en Cristo. Y ahora ellos pueden caminar con Dios. La finalidad de que Dios santifica a alguien es para que este alguien pueda caminar con Él. Y lo que Pablo está diciendo es, vosotros sois santificados en Cristo, podéis caminar con Dios. Podéis caminar con Dios, lado a lado con Dios. Disfrutadlo. Qué bonito, qué hermoso, hermanos, es entender que cuando Dios nos llama, cuando Dios nos santifica, podemos tener esta intimidad con Dios, tener este aprecio, este gustito de poder caminar con Dios. Pablo no solamente dice a los hermanos que ellos son santificados en Cristo, pero él también afirma que ellos son llamados a ser santos. Es decir, que ellos, además de ser santificados, Pablo está diciendo que ellos deben seguir apartándose del pecado, de la contaminación. Hebreos capítulo 12 dice que nosotros tenemos que despojar de todo el peso y de todo el pecado que tan de cerca nos asedia. Pablo está diciendo aquí que nosotros no solamente fuimos santificados, mas también somos llamados a ser santos. Es un proceso, es un diario, es un vivir diario que nosotros tenemos que tener con Dios, apartar de toda la contaminación del oído, de la visión, de los labios, de las manos, del caminar, de los pensamientos, y en el corazón, en el alma y en el espíritu tenemos que nos apartar de ello, huir de toda contaminación. Pablo reafirma que ellos son llamados a ser santos. Aleluya. Gloria a Dios. Mira, hermanos, Pablo no habla al aire. Pablo habla de lo que el Señor le había dado. Ellos son llamados a ser santos porque ellos fueron santificados. Es decir, que si ellos verdaderamente fueron santificados, entonces ahora tiene que dar seguimiento a este proceso, seguir apartando todo lo que va en contra de la santidad de su amo, tiene que ser quitada. Mira, es un proceso donde se tiene un comienzo, donde hay un comienzo, y hay que progredir, hay que progresar, hay que dar seguimiento. ¿Cuál es la finalidad? De que cada uno de nosotros, en ese caso, a la iglesia de Dios en Corintios, que ellos deberían asemejarse a Cristo. Pablo da las características.